el pecado es el mal de todos los males. Me quiero quedar con una frase de un filósofo español. No importa quién gobierne, la derecha o la izquierda, ambas son caras de la misma moneda porque proceden de una misma raíz ideológica. Y no es que sea político o quiera hablarles de política, pero a veces creemos o pensamos que la inseguridad, el desempleo, los asesinatos y todo el mal que gira en nuestro entorno es causante de una mala administración, es causante de aquellos que nos están gobernando. Y quiero decirle que posiblemente una persona que suba al poder, que haga las cosas bien, pueda repercutir algo positivo en la sociedad. Pero eso no significa que las cosas no sigan lo mismo. El mal siempre va a existir, porque el hombre tiene un problema y ese problema se llama pecado. Por eso hoy hablaremos acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Y qué solución ha provisto Dios a esta problemática que nos afecta a todos? Así que bienvenido y que el Señor te bendiga. Bueno, vamos a empezar por acá. ¿Qué significa pecado bíblicamente? Esta palabra tiene dos significados. El primero es no dar en el blanco. Eso significa pecado. Y eso alude a que nos vamos desviando del objetivo. Nos vamos alejando de Dios. Y alejarnos de Dios significa alejarnos de los principios que Dios ha establecido. Los principios morales, los principios espirituales. Y una persona que vive sin el principio de Dios, que vive con lo que Dios ha establecido, vive para vivir su libertad. Y es ahí donde el hombre se deja llevar por lo que tiene por dentro, es decir, por su pecado. Lo otro que significa la palabra pecado es vivir en contra de los principios morales que Dios ha establecido. Y eso significa la palabra de Dios. Es decir, vive lejos del manual de vida que Dios ha establecido. Y esto hace que el hombre viva de una manera perdida, porque vive desde su perspectiva. Y vivir bajo nuestra perspectiva es lo peor que podemos hacer, porque Dios nos ha dejado establecido qué es bueno y qué es malo para Él. Porque Dios va más allá del pensamiento humano. Y es ahí donde el hombre empieza a fallar. Cuando piensa distinto a Dios y cuando vive lejos de Dios. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 5:12? Vamos a Romanos capítulo 12, dice la palabra del Señor. Por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, todos hemos pecado. Todos tenemos este problema. El pecado es un problema que nos afecta a todos. Y todos hemos cometido errores, todos hemos fallado. Y todo el mal que nos rodea, todo el mal que gira en nuestro entorno, asesinatos, violaciones, secuestros, agresiones físicas y verbales, todo es ocasionado por el pecado del hombre. No por el problema social, no por aquel que nos gobierna, no, es por el pecado del hombre. El problema no es el dinero. Yo he conocido gente que vive en lugares humildes y viven dignamente. También he conocido que vive en lugares humildes y vive de una manera perversa, de una manera malvada. Igualmente he conocido gente que tiene dinero, personas que tienen dinero, que viven dignamente, que hacen lo bueno, lo justo. Pero también he conocido gente que tiene dinero
y viven miserablemente. Así que el problema no es el dinero, el problema es el pecado. El pecado que mora en el hombre. Aquella parte negativa, mala, perversa, que siempre nos quiere llevar a hacer lo incorrecto, a hacer lo injusto. Y usted quizás me dirá, pero nunca robé, nunca asesiné, nunca hice nada malo a nadie. Pero el hecho de no hacerlo no significa que no haya tenido el deseo. Y automáticamente podemos darnos cuenta que esa esencia negativa, esa esencia malvada, perversa, está dentro de nosotros. Porque el solo hecho de pensar e imaginar, codiciar algo malo, ya no nos hace tan buenas personas. Y es porque tenemos el pecado en nuestro ADN. Es algo con lo que nacemos. Es algo innato. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al igual que un delito, que un asesinato, que una violación demanda justicia, también el pecado demanda la justicia de Dios. Porque estamos actuando mal delante de un Dios santo. Estamos violando la ley del Dios santo, del Dios justo. Y nuestros pecados demandan la justicia de Dios. Es decir, pecar es igual a ser condenado. Pecar es igual a morir espiritualmente. Pero pareciera que este problema no tiene solución. Pero quiero decirle que este problema tiene solución. Y se llama Jesucristo. Al igual que una enfermedad terminal, cuando es detectada a tiempo, puede ser tratada. O el pecado también, cuando lo detectamos a tiempo, cuando Dios nos abre las vendas, nos quita las vendas de los ojos y nos permite entender cuál es la solución al pecado, todavía hay esperanza. Quiero llevarlo a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Vamos a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esto quiere decir que murió Cristo, que era justo, por nosotros que éramos injustos. Murió el que no era culpable por los que éramos culpables. Es decir, Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros delitos y por nuestras faltas. Y quiero ilustrarlo de una mejor manera. Imaginemos que el día de mañana, usted en un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento de frustración, discute con una persona. Y en ese momento se dejó llevar por la ira, lo golpea y automáticamente lo mata. La ley que nos rige demanda justicia por el delito que ha cometido. Y automáticamente va a ser condenado por el delito que ha cometido. Pero usted está arrepentido, no fue en un momento de ira, Señor, pero cometió un delito. Y ya antes de que el juez dicte sentencia, viene una persona y dice: voy a pagar la fianza de este hombre. Y paga la fianza y usted es libre. Eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pagó una fianza que el ser humano no podía pagar. Por eso, mientras estemos vivos, mientras tengamos tiempo, tenemos oportunidad de solucionar el problema que es el pecado. Vamos también a Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Esta palabra es hermosa. Romanos 5, 8.
dice la palabra del Señor lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Y esto quiere decir que Dios envió a su Hijo, no solamente para limpiar nuestros pecados, para lavar nuestras faltas, sino que Dios quiere que todos nos acerquemos a Él, no importa qué clase de delitos hemos cometido en la vida. Porque todos hemos fallado de maneras distintas, pero hemos fallado. Pero lo que está diciendo Dios es que hay una puerta abierta para todos. Hay una puerta abierta para todos. Todo aquel que se acerque a Cristo va a ser perdonado. Por eso hoy vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Yo le invito a que haga esta oración conmigo. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Perdónanos, Padre, si te hemos fallado en obra, en palabra y en pensamiento. Hoy te pedimos, Dios Santo, que en el nombre de Jesús quites la carga, Señor, quites la culpa de nuestras ofensas, de aquellos delitos, Señor, en los que hemos incurrido, de aquellos malos pensamientos, de aquellas malas actitudes, de las malas decisiones. Quizás, Señor, hemos herido a otras personas. Hoy te pedimos, Dios Santo, que nos perdones en el nombre de Jesús. Y hoy tomamos, Señor, la decisión de tratar de llevar una vida que a ti te agrade. Hoy procuraremos en nuestro corazón de cambiar aquellas actitudes, comportamientos y cosas, Señor, que no son de tu agrado. Y oramos, Padre, que en el nombre de Jesús tú nos perdones, Señor. Amén y amén. Amados, si ha sido de bendición, le invito a que se suscriba, que comparta, para que podamos llegar a más personas. Y ahora viene la parte más especial del mensaje. Voy a dejar aquí el link o el alias de Mercado Pago. Aquí pueden hacer sus donaciones y que el Señor les bendiga grandemente el día de hoy.